la más cordial bienvenida a Abril Saldaña. Es profesora de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato. Es doctora en Sociología por la Universidad de Manchester. Su investigación pone la mirada sobre las mujeres en el trabajo doméstico, la maternidad, la reproducción, la comida y la salud y más, que ahorita seguiremos contando sobre ella. Le damos la más cordial bienvenida. Abril, muy buenos días. Estamos aquí retomando un texto, Abril, que publicaste en la revista Común, que nos parece muy importante, que se llama Flotar o de cómo hacer que las mujeres del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras permanezcan en su lugar. Y queremos, Abril, si estás de acuerdo, hay un relato al inicio de este interesantísimo y muy importante texto que escribiste, este artículo, donde cuentas lo que pasó una vez que acudes a una alberca que están abriendo y que tú llegas y presentas ahí pues algún certificado y algunas pruebas. Por favor, cuéntanos desde este inicio y ahorita le diremos a la audiencia por qué iniciamos con este relato. Pues sí, mira, la alberca olímpica de la ciudad capital de Guanajuato se cerró por muchos años por fallas estructurales. Entonces, pues esperamos 3 años para regresar. Y yo, bueno, una de las cosas que me sostiene en la vida es nadar. Hace poco, en agosto, hice una competencia internacional que se llama Ocean Men, que es una competencia de nado a larga distancia, en donde participé y bueno, me sentía muy feliz de haber participado y sobre todo de que la alberca reabrió. O sea, yo fui una de las personas que más, digamos, presencia tuvieron en las protestas de por qué la alberca se tardó tantos años en abrir. Invirtieron 78 millones de pesos, creo, en la reapertura de la alberca, pero se tardaron como 3 años. Entonces regresé a la alberca. Bueno, yo ya, como cuento en la historia, me muevo mucho mejor en el agua que afuera de ella. Y regresé muy feliz a inscribirme en nado libre y bueno, yo lo que quería era nadar. Entonces pensé que quizás mi certificación del Ocean Man me podía permitir saltarme la prueba y meterme a nadar. La señorita de la ventanilla me dijo que si el entrenador en turno estaba de acuerdo, que yo me podía saltar esa prueba, yo traía mi certificado. El entrenador no estuvo de acuerdo, pero no solamente no estuvo de acuerdo, sino que me sometió a una prueba francamente humillante y ridícula, ¿no? Me metió a nadar, hizo, digamos, la prueba normal de crawl, de dorso, de pecho, ¿no? Que se le hace a cualquier nadador que tiene que probar que sabe nadar, porque el certificado no le fue suficiente. Pero después siguió otra cosa que a mí me dejó muy confundida, ¿no? De lo que estaba pasando. Me pidió que me alejara de la orilla, mientras que él estaba fuera de la alberca, él me pidió que me alejara de la orilla y que flotara enfrente de él. Y entonces me empezó a hacer preguntas, que un poco como por qué no tomaba clases, qué pensaba o sea, un poco como probando mi capacidad de poder nadar sola. Y lo veía francamente muy molesto. Entonces, en un momento, y cuando yo en algún momento pensé como en disculparme por hacer alarde de mis capacidades de natación, me pide que flote, que haga un giro, digamos, completo sobre mi eje, ¿no? Flotando a la derecha y luego a la izquierda, ¿no? Entonces empiezo a notar que lo que quiere probar es otra cosa, ¿no? Que no se trataba de mi capacidad de nadar, sino que allí había otro mensaje mucho más violento. Entonces le pregunto que si todos los usuarios les hace la misma prueba y me dice muy molesto que sí y que me faltan 3 minutos de flotación. Entonces, bueno, salgo de la alberca. En algún momento él me dice, ni siquiera yo he hecho el Ocean Man. Y entonces, pues, ¿no? Empieza todavía esta confusión de, ¿y eso qué? ¿No? En fin, un tema como, un momento muy confuso. Salgo de la alberca, le hablo a un amigo y le pregunto cómo fue su prueba y entonces mi amigo, hombre, me dice, a mí no me hicieron ninguna prueba. Me dice, te vas a enojar, pero me lo advirtió, te vas a enojar, a mí no me hicieron ninguna prueba, y yo pasé como Juan por su casa. Entonces, bueno, ya sabrás, ¿no? Hablé con la coordinadora, o sea, no lo dejé ahí, pero sí fue muy potente para mí, ¿no? Este cansancio y este lugar que tenemos las mujeres en donde siempre tenemos que estar demostrando cosas imposibles. Y me pareció digamos que la historia de la alberca
reflejaba muy bien lo que pasa con las mujeres académicas en la universidad y desde los, digamos, lugares de autoridad máxima de la política científica de este país, que es la CECITI. Ya, gracias, muchas gracias, Abril Saldaña. Pues yo me sorprendía cuando leía un poquito tu artículo también, por un parecido que les encuentro a ti y a Violeta también en el gusto por la natación, el placer de nadar y estas situaciones que enfrentan en torno a la discriminación. Y yo lo trasladaría a esta anécdota que ahorita le vamos a compartir la liga, a usted ya le presentamos la portada del artículo, ahorita le vamos a compartir la liga, vale muchísimo la pena leer a Abril Saldaña. Y esta parte de el SNI, para las profesoras, investigadoras que alcanzan con mucho esfuerzo el SNI 1, llegar al SNI 2 y de ahí para salir del SNI 2 y poder brincar al otro, pues narras lo que le cuesta en tiempos y en trabajo a un hombre de lo que le cuesta a las mujeres. Y si pudieras también contarle, explicarle a la audiencia, pues de qué va, de qué dimensiones y de qué disparidad estamos hablando cuando se trata de hombres y de mujeres en la academia. Claro, mira, el sistema es muy complejo. El sistema es muy complejo y hay muchas cosas que discutir. Yo lo que primero quería hacer con este texto era probar que mi solicitud no había sido leída. No se leyó, porque lo que me contesta la comisión no coincide con con mi trabajo. Entonces, me parecía como una evidencia muy clara de que la comisión no había leído mi solicitud. Y si la comisión, hay alguna comisión que no lee las solicitudes y las evalúa, entonces me parece que lo primero que hay que aclarar es que la CECITI debe de hacer una revisión exhaustiva de este proceso de evaluación, tanto para hombres como para mujeres, porque no se pueden evaluar solicitudes que no se leen. Ahora, nos hemos inventado un proceso de reconsideración que es muy amenazante, porque funciona básicamente como funcionaba la catapixia de Chabelo, ¿no? Es decir, te juegas todo. Y sabes, y entonces la gente, los hombres y las mujeres que pidieron una reconsideración, están convencidos de que su evaluación fue injusta, tanto que ponen todo a juego, ¿no? O sea, si uno recuerda la catafixia de Chabelo, pues era una angustia terrible porque el jugador se lo jugaba todo y se abría la cortina y podía haber un coche o podía haber una sala de muebles troncoso o bien podía haber un cacahuate y había toda una música y yo recuerdo de niña como esa angustia cuando se abría la cortina y había nada, ¿no? Y entonces el jugador perdía todo. Pero aquí estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de carreras, estamos hablando de carreras enteras de investigadores e investigadoras, entonces el proceso se tiene que revisar. Ahora sostengo, porque lo sostengo, que hay un sesgo de género en el SNI y también sostengo que no es nuevo. Fíjense, en el 2013, cuando yo entré o solicité candidatura al SNI, la negaron porque el reglamento entonces tenía un límite de edad que eran 15 años después de haber terminado el doctorado. Entonces, en aquel entonces, yo publiqué una columna igual de indignada que esta vez, que se titulaba Ser o no ser mujeres ni, y la publiqué para Zona Franca. Esa columna fue republicada sí, por la UNAM y por varios, tuvo mucha circulación y en aquel momento, en aquel entonces, Julia Tagüeña me escribió y me dijo, era la directora adjunta de desarrollo científico, me escribió y me dijo, tienes toda la razón, porque lo que yo alegaba en aquella columna era, ¿cómo puede ser que pongan 15 años, o sea, un límite de edad exactamente igual para hombres y para mujeres, cuando esos 15 años son nuestros años reproductivos? ¿No? No me voy a poner a comparar, ni voy a poner aquí, digamos, a nombrar a hombres que sí se lo dieron con todo y la edad y bueno, esta idea de que, bueno, te tocó suerte, de que esta comisión, quizás la comisión de él era laxa y la tuya era difícil. No, en el reglamento había algo que nos ponía en desventaja a las mujeres. Y en aquel entonces Julia Tagüeña reaccionó y me dijo, se va a eliminar el requisito de la edad porque tienes razón.
O sea, se tiene que hacer una revisión de perspectiva de género. Al siguiente año no se eliminó, volví a escribir a Julia, me volvió a contestar y yo no la conozco. O sea, yo estoy en Guanajuato, yo no estoy en la Ciudad de México, no estoy como en esos círculos que tienen mucho más voz, digamos. Entonces, se eliminó y se eliminó para hombres y para mujeres. Y esto es muy importante aclarar, porque algo que me parece que la gente no entiende es que el feminismo nos hace bien a todos. O sea, al final se quitó este límite de edad y le benefició a todos, a hombres y a mujeres. Ahora, yo me quedé sin candidatura. O sea, y lo digo porque digamos que este tema de género nos acompaña a las mujeres a lo largo de nuestra vida académica. Yo no entré, digamos, yo entré tarde al SNI, a mí no me benefició ese cambio y por supuesto que me quedé muy contenta porque ese cambio me parece que tuvo repercusiones enormes que quizás las mujeres después de mí no supieron nunca que había un límite de edad. Pero yo me quedé contenta porque dije, bueno, ninguna mujer después de mí va a tener que sacrificar el SNI porque tuvo hijos, en términos de ese límite de edad. Y también lo que quiero decir con esto es que los reglamentos no son sagradas escrituras, se pueden modificar. O sea, si nos, somos toda una comunidad y todos somos responsables de esa comunidad. Y eso, esto, digamos, no es un comentario como partidista, pero simplemente quiero decir que este sesgo no es nuevo, que este sesgo existe y que las cosas se pueden cambiar. Ahora, si puedo continuar con otro punto que me parece importante de esta evaluación. Bueno, Adelante. ustedes me van guiando. Una cosa que creo que me parece increíble que no hayan tomado en cuenta en esta evaluación y en la pasada es la pandemia. O sea, lo que están, el periodo a evaluar este año, el pasado, es un periodo de pandemia. Entonces, es importantísimo que esto se tome en cuenta porque hay una vasta evidencia científica, muchísimos artículos en Nature, en Science, en las mejores revistas de investigación científica a nivel mundial, han mostrado que las mujeres académicas, específicamente las mujeres académicas, disminuyeron su producción académica significativamente durante la pandemia. Y hay que recordar que al inicio de la pandemia, porque este periodo de evaluación fue 2020-2025, ojo, es la pandemia. Y yo no puedo creer que se nos haya olvidado este punto, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que AMLO al principio de la pandemia declaró que a él no le preocupaba porque en los hogares mexicanos había millones de enfermeras, si se refería a las mujeres, y todavía aclaró que los hombres no iban a cuidar porque somos más despegados. Eso fue lo que recibimos del presidente, una naturalización de la división del trabajo de cuidados, injusta para las mujeres. Entonces, sí, las mujeres cuidamos a los hijos durante la pandemia, las mujeres cuidamos a los padres durante la pandemia, las mujeres académicas tuvimos menos producción por la pandemia y los estudiantes y las estudiantes también. O sea, yo espero que en el periodo, que en esta evaluación, por ejemplo, de los posgrados, tomen eso en cuenta. Porque o sea, no es posible que en 2 años se nos haya olvidado lo que fue la pandemia y los efectos de la pandemia y hay evidencia de los efectos que tuvo en mujeres académicas y esto no lo tomaron en cuenta. Entonces, me parece que si somos académicos y estamos exigiendo rigurosidad, no podemos hacer caso de los datos cuando nos acomoda e ignorarlos cuando no nos acomoda. Entonces, me parece que lo de la pandemia fue algo que se tiene también que revisar. O sea, si la CECITI decide, que yo creo que lo tendría que hacer una revisión de este proceso, tendría que tomar en cuenta la pandemia. Muchas gracias, Abril. Es importantísimo esto también que nos estás comentando, las mujeres cuidadoras, ¿no? En este contexto de la pandemia, y como tú dices, está comprobadísimo ya por varios estudios. Y no solo eso, las que se tuvieron que salir de trabajar fueron las mujeres, ¿no? Las que llegaron a las casas a cuidar fueron las mujeres, y eso, gracias por ponerlo aquí así tan claro. Abril, hay una cuestión que tú escribes aquí en el artículo que en verdad recomendamos mucho, que habla de bueno, de un elemento, el ascenso del nivel 1 al 2 del SNI les toma a las mujeres en promedio de 10 a 14 años.
y a Ujú. los hombres les toma solamente de 4 a 6 años, entre 4 y 6 años. Y nos hablas después de las brechas de género entre los niveles 1, 2 y 3. Sobre esto, ¿qué reflexionar, Abril, que nos parece brutales estas brechas de género, pero también el tiempo que se toma, el que le tomaría, que les toma a las mujeres o que nos toma a las mujeres pasar de un nivel a otro en comparación de los hombres? Sí, bueno, pues ahí hay muchas cosas. Primeramente, estos datos los obtuve de un libro publicado, Intrusas en la Universidad, por Hortensia Moreno y otras académicas, pero también por una publicación reciente del Colmex, en donde el Colmex apunta, bueno, creo que es una infografía, apunta al tema de los cuidados, ¿no? Que ya hablé de los cuidados. Pero el tema de los cuidados a mí me preocupa un poco porque aunque es muy cierto y muy importante y lo acabo de explicar, de repente como que me parece que el tema de los cuidados absuelve digamos, autoridades como la CECITI. Es decir, como que cuando pensamos que la diferencia de género está ya, digamos, en otro lugar en donde nosotros no tenemos injerencia, no podemos ver el sesgo de género que sucede dentro de nuestras propias instituciones. Entonces, este tiempo que le toma a las mujeres sucede por todas estas cosas, por ejemplo, por procesos de evaluación dentro, digamos, de las autoridades, por la forma en la que, digamos, que esta brecha de género, que, digamos, hay datos de esta brecha de género, se replica, se multiplica, digamos, se hace un eco en los propios procesos de recategorización dentro de nuestras universidades. Entonces, esa brecha de género y ese tiempo que toma para subir de un nivel a otro es el mismo o se hace eco a partir de procesos de recategorización internos. Entonces, eh, así como no podemos subir en los niveles de SNI, tampoco podemos aspirar a un proceso de recategorización justo dentro de nuestras universidades porque esos procesos están pasados por los niveles de SNI, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una doble brecha. Una que está en el SNI y una que se generan a través de las evaluaciones del SNI y otra que se refleja en los procesos de recategorización de las universidades, ¿no? Y estos procesos, además, hacen eco de cierto lenguaje que a mí me parece muy problemático, que es el lenguaje de la capacidad. El lenguaje de la capacidad tiene que salirse del documento. Me preocupa muchísimo que yo pensé que digamos, cuando hago el texto y explico que a mí la comisión me dice que no acredito tener capacidad, me indigna profundamente, pero nunca pensé el eco que fuera a tener. Me han escrito un montón de investigadores jóvenes, de investigadoras jóvenes, para decirme el efecto que tuvo en sus carreras recibir un diagnóstico por parte de la autoridad máxima científica en el país de que no tienen capacidad. Entonces, es una contradicción profunda, porque la CECITI no puede esperar que tengamos jóvenes investigadores que presenten producción académica cada año, producción académica de rigor, que escriban y al mismo tiempo declararlos incapaces de hacerlo. No se puede. O sea, escribir es un proceso en el que no se puede hacer si no te sientes capaz de hacerlo. Entonces, a mí me preocupa mucho esta contradicción y me preocupa mucho el efecto que está teniendo en investigadoras jóvenes, también en hombres, pero ojo, que aquí el mensaje para mujeres es mucho más grave porque se repite en todas partes, en el cine, en la música, en declaraciones como la de Taibo hace poco sobre las mujeres escritoras y su poesía asquerosa, y con eso perdemos todo. O sea, digamos que este tipo de diagnósticos sobre incapacidad de las mujeres para escribir poesía o para hacer productos académicos o para hacer investigación tiene un efecto muy perjudicial, digamos, para la escritora, por supuesto, para la investigadora, por supuesto, pero también para la sociedad, porque lo que hacen este tipo de diagnósticos violentos es que paralizan el proceso de escritura y paralizan el proceso de investigación. Entonces, nosotros como sociedad también perdemos porque nos quedamos con esos textos que no se escriben y con esa poesía que no nace, porque tenemos a personajes como Taibo digamos, y a toda una estructura como la CECITI
que se atreve a dar estos diagnósticos de quién tiene o quién no tiene capacidad. Entonces, a las mujeres escritoras jóvenes, a las mujeres investigadoras jóvenes las paraliza. Como citando a Virginia Woolf en uno de sus ensayos más hermosos, que es Un cuarto propio, ella cuando habla y cuando se pregunta sobre la falta de mujeres escritoras en las novelas, dice esto: ya es hora, y cito, ya es hora de que se mida el efecto del desaliento en el espíritu del artista, así como he visto medir a una compañía el efecto de la leche común en el cuerpo de una rata. Es momento de que se mida el desaliento, porque lo que nos están haciendo con ese tipo de machotes, porque además ya los tienen escritos y los mandan según los sesgos que tengan en ese momento, hay que pensar, digamos, en este efecto en los investigadores, en las investigadoras jóvenes, pero específicamente y más importante en las mujeres, porque son mensajes que, como dije antes, los escuchan todo el tiempo en todos los ámbitos de su vida. El micrófono, Ernesto. Perdón, gracias, gracias, Abril. Abril, déjame detengo en uno de los párrafos finales de tu texto y también para la audiencia, para quien nos está escuchando. Dice Abril, el reglamento del SNI 2 establece que las resoluciones de la comisión son inapelables. Si por apelación entendemos recurrir a alguien o a algo en cuya autoridad, criterio o predisposición se confía para dirimir una cuestión, entonces me parece lógico que sea inapelable. ¿Cómo podría recurrir a las autoridades de un sistema que ha perdido toda mi confianza? Pregunta Abril. Pero si por apelar entendemos recurrir a una autoridad superior para que revoque o enmiende una decisión considerada injusta, entonces apelo, sí, apelo aunque sea improcedente. Estas líneas son mi apelación. La Secretaría de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación es una autoridad superior y, entrecomillado, y el proceso de reconsideración del SNI 2 fue, para mí y para muchas colegas que admiro, una burla y un sinsentido. No pueden evaluar solicitudes que no se leen ni dejar a las mujeres en los niveles más bajos del SNI 2 y esperar que nadie lo haga notar. Es una parte muy sólida con la que estás cerrando parte de tu texto y te pediría también en una reflexión final, en un mensaje para quien te está escuchando y también pues para el SNI, para quienes hacen este tipo de evaluaciones. Alguien de la audiencia escribía hace un rato, yo fui evaluadora y yo no comparto. Teresa Santillán Galicia dice, difiere un poco de lo que menciona Abril. Soy SNI 2 y he sido evaluadora de expedientes de ingreso y no he observado esa diferencia. Y lo que llama mi atención, pues es que pues pusimos el link donde estás pues demostrando eh, con datos duros lo que estás sosteniendo y lo que le respondía yo a Teresa Santillán Galicia, pues primero lea en el artículo porque está haciendo lo mismo que está denunciando Abril, que ni siquiera la están leyendo. Y pues aquí hay una persona que hace una afirmación sin haber leído y revisado la documentación de este texto. ¿Cuál sería tu reflexión en este sentido? A ver, no hay, no tengo la menor duda de que haya evaluaciones muy justas, que haya evaluadores justos, que haya evaluadores cuidadosos. Esta es la primera vez que yo pido reconsideración. Eso no quiere decir que yo no pueda hacer notar que hay y que definitivamente hay un sesgo de género en las evaluaciones. No de todos los evaluadores. O sea, a mí me evalúan dos personas y la comisión de mi área tiene a muchas más personas. Entonces, no sé quién me evalúa. Entonces, bueno, que haya personas, o sea, en fin, a mí también me han llegado, digamos, muchísimas noticias de
de investigadoras que sí subieron o de investigadores que no subieron, ¿no? Como esta parte de, bueno, es que los hombres también sufrimos o algo así. Y por supuesto que hay casos, hay muchos casos que se tienen que arreglar, pero eso no quita, por ejemplo, una de las cosas que pasa con estos mensajes de incapacidad, de yo no te acredito tener la capacidad, es algo que yo le llamo el gaslighting y la confusión que provocan en mujeres mayores, o sea, o mujeres con más trayectoria. En las jóvenes las paraliza. Lo que nos pasa a nosotras con más trayectoria es que te quedas en un estado absoluto de confusión. A ver, a mí me invitan a la Wellcome Trust para evaluar proyectos sobre biología sintética. En este momento estoy invitada para escribir una comisión Lancet, que es la revista más importante en el mundo de medicina, el laboratorio de Ilona Crouch. Entonces, y me invitan como experta, y entonces, y recibo mensajes, digamos, de las comisiones de mi universidad y las comisiones de la CECITI diciéndome, eres incapaz, no acreditas tener capacidad. Y por otro lado, escucho que soy una experta. Entonces, el gaslighting, pues se viene de una guión original del 1938 de Patrick Hamilton, en donde tratan de volver a una mujer loca porque le hacen pensar que escucha ruidos y que solamente ella los escucha, y entonces la ponen en un estado de confusión absoluta. Y en ese momento nos encontramos muchas investigadoras en donde de repente empiezas como hasta cuestionar, bueno, ¿seré incapaz? ¿No tendré esta capacidad? ¿No? Y por otro lado, te llegan invitaciones y haces un trabajo que es realmente reconocido, no nada más en el país, sino además afuera del país. Entonces, a mí me parece que una de las cosas que podríamos hacer, y que es una idea, porque esto es una cosa muy compleja, pero los académicos jamás le hemos huido a la complejidad. O sea, sí es muy complejo, no puedo ni imaginar lo complejo que sería hacer una revisión de un proceso de evaluación como este. Pero ¿por qué le vamos a sacar a la complejidad? O sea, ¿por qué no, por qué negarse a revisar algo que evidentemente es un problema para muchas? Entonces, la idea, por ejemplo, sería ver ciertos casos, ¿por qué no identificamos ciertos casos escandalosos? Así, en todas las áreas, porque nos da flojera hacerlo. O sea, yo estuve pensando, por ejemplo, en mi área, con la gente que yo conozco, en casos como Paola Cecias, del CIESAS en Oaxaca. Paola Cecia es un referente en la antropología médica, dentro y fuera del país. ¿Cómo es posible, a punto de jubilarse, cómo es posible que una mujer con la trayectoria de Paula Cecia ya es ni uno? Por favor, que alguien me explique cómo es posible que se nos haya pasado un caso así. Es un caso escandaloso. Hay muchísimos casos escandalosos. Y no lo sabemos porque la comodidad de nuestro privilegio hace que no los veamos. Entonces, cada área, ¿cómo hacemos para disminuir la brecha? Porque no podemos explicar la brecha de género simplemente porque las mujeres no son competitivas o las mujeres prefieren quedarse en ese lugar o porque los cuidados allá en otro lugar que no nos corresponde, tienen un efecto, pero no tienen nada que ver con nosotros. No. Por supuesto que tiene que ver el sistema y por supuesto que en el sistema está la solución y parte de esa solución podría ser identificar esos casos escandalosos. Ahora, yo no podría llamarme feminista si no soy capaz de ver otros procesos de opresión que también están en la academia. Tenemos una academia muy blanca, y tenemos que empezar a preguntarnos por qué nuestra academia es tan blanca y qué tipo de sesgos, digamos, estamos produciendo en la academia para tener justamente un sistema de investigadores tan blanco, ¿no? O sea, no podemos dejar el racismo a un lado. Y no, se me ocurren mil cosas, no sé, empezar, por ejemplo, con el currículum, por qué la raza y el racismo no se entienden o no se aceptan como disciplinas académicas. Es algo que no es científico, algo que es político, ¿no? ¿Cómo separamos lo que es académico con lo que no es académico? Y esa es una responsabilidad que tenemos todos. Y eso es algo que podemos hacer también. Tenemos, digamos, los recursos humanos para hacerlo. Tenemos organizaciones como Coopera, seminarios como Surge, intelectuales como Yasnaya Aguilar, Navarrete, en fin, tenemos forma de cambiar lo que estamos haciendo. Entonces, el punto es
qué tipo de academia y qué tipo de política científica queremos para el país. Y es momento de que tomemos manos en el asunto, ¿no? Hay cosas urgentes, o sea, y una de las cosas para mí más urgentes es dejar de hablar de capacidades porque están paralizando la carrera de muchos investigadores jóvenes y a las investigadoras que tenemos más trayectoria nos dejan en un estado absoluto de confusión porque no sabemos si somos expertas. Ah, porque además, y esto ya con esto acabo, las mujeres siempre estamos en este lugar imposible en donde tenemos que mostrar que somos líderes mundiales, pero además hacerlo de forma modesta, porque la modestidad es elemento fundamental, ¿no? De la feminidad. Entonces, en la filosofía tradicional está llena de eso, si basta leer Emilio y a Rousseau, ¿no? En donde, bueno, pues que las mujeres se eduquen, pero que tampoco se eduquen tanto, ¿no? Que se eduquen para distraer al marido, pero que tampoco se crean mucho, porque si se creen mucho hay que ponerlas en su lugar. Entonces, que alguien me explique cómo puedo yo mostrar que soy líder mundial y al mismo tiempo mostrarme femenina y modesta. ¿No? Porque los hombres llevan esa arrogancia, o sea, los hombres pues también se les acusa de arrogantes, pero lo llevan como medalla de honor y nosotros no, a nosotros nos va como me fue en la alberca, como me fue en la alberca porque llegué y dije yo hice el Ocean Man y entonces me pusieron a dar circulitos sobre mi propio eje para ponerme en un lugar. Entonces no puedo mostrar que soy líder mundial y que soy llamada experta y que comparto mesa con premios Nobel sin ser después acusada y castigada por arrogante, porque es una contradicción digamos, para la ideología de género de este país y del mundo. No sé si respondí tu pregunta, pero... No, Abril, bueno. Abril Saldaña, realmente yo me identifico mucho con todo lo que estás diciendo. En verdad, muchísimas gracias por este texto. Creo que muchas mujeres académicas que estamos en el SNI nos identificamos plenamente con lo que estás comentando y con esto, con lo que inicia tu artículo, que le recomendamos muchísimo a la audiencia que lo lea a profundidad, con este relato que haces de la alberca, que es brutal, ¿no? Lo que tenemos que demostrar las mujeres a diferencia de los hombres y que lo vamos viviendo también en varios espacios, como tú lo dices, en la academia, pero también en otros espacios. Pues muchísimas gracias, Abril. Si nos lo permites, en otro momento te estaremos buscando. Hay una parte en el texto y que con eso quisiera cerrar yo también y si tienes una reflexión final dices, eres mamá de dos, ¿no? Así mencionas, y entonces eso también te obliga a permanecer en el SNI, ¿no? Y Pues, eso a veces también no se ve, ¿no? Entonces, si nos puedes hacer una reflexión final sobre esto y después en otro momento te buscaremos para hablar lo que implica ser madre también en el mundo de la academia, que también no se ve, ¿no? Muchas veces yo me acuerdo que decían, oiga, nos encontramos en una reunión a las 8 de la noche y yo decía, a las 8 de la noche, pues soy madre y tengo que ir con mis hijos y bueno, muchas cosas que hay también aquí en el sentido de que no se consideran ni en el SNI ni en las comisiones de evaluación internas, pero ¿qué implica y qué ha implicado también ser madre en este contexto? mira, Violeta, te voy a contar una historia. Cuando a mí me contrataron a la Universidad de Guanajuato, digamos en el panel que me pone a prueba, ¿no? Que me entrevista, en mi entrevista para esta plaza que tengo ahora, la entonces secretaria académica, después de que yo hago una presentación sobre maternidad feminista, me dice, ¿tienes hijos? Y le digo, sí, y me dice, ¿vas a poder con el trabajo? No es que te esté discriminando, así me dijo, no es que te esté discriminando, y lo tengo escrito en un capítulo, no es que te esté discriminando, pero tuvimos una profesora que tenía hijos y no pudo con el trabajo. Y después remata diciéndome, son tu prioridad. Y yo, enfrente de un panel como de 7 personas, le tenía que contestar. Y otra vez flotando, o sea, otra vez flotando en esa absoluta confusión de decir, si le contesto muy mal, porque por supuesto que soy capaz de contestarle muy mal, o sea, se me podrían ocurrir muchas cosas, va a haber de dos, o me quedo sin en el trabajo, un trabajo que necesito y quiero y amo, o si no me quedo con el trabajo y entro, ella va a ser mi jefa mañana. Entonces tenía segundos para contestar algo que evidentemente era discriminación por género. Y como
como dicen, bien bajado ese balón, simplemente le dije, no entiendo la pregunta porque no se me ocurrió otra forma con la que... Y el panel, bueno, ya después de eso, alguien en el panel se puso un poco nervioso y dijo, bueno, pues si nos acaba de dar una lección de maternidad feminista, ¿cómo le estamos preguntando eso? Pero a lo que voy es que lo arrastramos, Violeta. O sea, esto tiene, o sea, la gente se pregunta por qué hablo de género, pues porque porque lo conozco muy bien, lo conozco muy de cerca. Me podría quedar aquí hablando horas de cómo el género ha marcado mi vida y la de muchas mujeres académicas. Entonces, ahora, el tema de permanecer, yo consideré muy seriamente no firmar el acuerdo y se lo escribí a Rosaura Ruiz. Le dije, por favor, no me hagas firmar un convenio en donde yo me declaro incapaz, porque es muy indignante. La comisión te puede decir, no demuestras haber hecho, haber realizado investigación, pero lo que no tiene autoridad para decirte es que no tienes capacidad. No tiene las herramientas ni la autoridad moral de decirte que no tienes capacidad. Entonces yo dije, yo no firmo eso, yo no lo voy a firmar. Hablé con mis hijas y dije, no lo puedo firmar, hasta que pensé en mi departamento. Porque el tema con mi departamento es que vienen las evaluaciones de posgrados y yo no puedo llevarme de encuentro porque tenemos un posgrado maravilloso en filosofía y que está en proceso de evaluación y yo no me puedo llevar a encuentro al posgrado, ni a mis compañeros, ni a los estudiantes que vienen y sus becas por hacer un punto político. Entonces, con toda la indignación y seguramente llorando de indignación, voy a firmar ese convenio en donde yo tengo que aceptar que soy incapaz. Me parece indignante y me parece humillante, pero lo voy a tener que firmar. Y si digo que lo voy a firmar llorando es porque para las feministas las emociones son racionales y la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Entonces, pues sí, lo voy a firmar seguramente por mi departamento, pero no porque esté de acuerdo. Pero ese es el tipo de cosas que nos ponen y que nos obligan a hacer por los demás, ¿no? Por los otros. Y es algo que la CECITI tiene que cambiar. Tiene que cambiar, tiene que cambiar. Wow, pues me parece, Abril, si te parece bien, pues tenemos que ahondar en estos temas y pues te vamos a buscar nuevamente porque creo que valdría la pena desarrollarlo a profundidad el tema con ustedes y al invitar también a otras compañeras, creo que es un tema que se tiene que profundizar y que se tiene que debatir y ahora que, pues bueno, ya la gente leerá tu artículo a propósito de, también de estas observaciones que haces del tiempo de mujeres, pues bueno, pues hacer valer esa frase en una serie de programas creo que valdría muchísimo la pena. Así que si te parece bien, te estaremos molestando nuevamente y te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Le avisamos a usted también que hemos pegado en 2 ocasiones ya el link para que usted pueda acceder directamente a este valiosísimo artículo de Abril Saldaña publicado en la revista Común. Y pues seguimos al habla, Abril, si te parece bien. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, Abril, fuerte abrazo y pues toda nuestra solidaridad contigo y seguimos en comunicación. Linda tarde. Muchas gracias. Gracias, gracias. Uf, Violeta, qué barbaridad. Brutal, Es- brutal, Ernesto. Ahorita que Abril contaba este relato, me acuerdo cuando yo fui aceptada en el doctorado, Ernesto, ya tenía una bebé y estaba embarazada de otro que venía en camino. Y alguien ahí en el doctorado me dijo, ¿y vas a poder? O sea, lo mismo que le estaba diciendo, pero no solo eso, me dijeron renuncia, ¿no? Y por supuesto que no, no renuncié, seguí, pero sí, diversas voces, Ernesto, pues en este mismo sentido que le hacían a Abril, o sea, ¿eres capaz o no eres capaz, ¿no? Y por supuesto que eso implica pues una situación de fuerte, ¿no? De fuerte trabajo de autoexplotación, ¿no? Sobre todo frente a esto que decíamos de la economía del cuidado y de quiénes son las cuidadoras, ¿no? No porque tengamos un gen de que diga cuidado, sino porque pues realmente
esto tiene que ir visibilizándose y modificando a profundidad, Ernesto, la labor de los cuidados, que debería de ser una actividad conjunta y que no recaiga sobre las mujeres, y por eso pues se atreven a hacer este tipo también de preguntas. ¿Vas a poder? ¿Eres capaz? ¿No? Una vez más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias siempre.